¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este caso vamos a resolver el supuesto número 2, supuesto de nóminas complicado. Complicado y difícil, sobre todo la pregunta número 7. Te voy a enseñar a hacer las operaciones para resolver la segunda de las preguntas, es decir, la pregunta 7 del simulacro de supuestos, y para que seas capaz de ver cómo lo hemos justificado. Bien, empezamos con él. Doña URV acaba de ser nombrada funcionaria de carrera del Cuerpo Ayudante de Instituciones Penitenciarias. Supera el periodo de prácticas en Zamora, donde cesa 31 de marzo de 2024. Tras obtener su primer destino en Ponferrada, al que fue destinada posesión con fecha 25 de abril del 24. Bueno, vemos aquí, pasa de prácticas a carrera, entonces tiene cambio de localidad de residencia, pasa de Zamora a León. Automáticamente tiene un mes para tomar posesión. Pasa a ocupar un puesto de oficina genérica. Hay que tener en cuenta aquí, de prácticas a carrera, ¿quién nos paga? La dependencia de origen, porque el plazo posesorio va a ser retribuido. Generará derechos económicos a partir del momento en el que tome posesión, desde ese mismo día. Derechos económicos por la dependencia de origen, es decir, por Zamora, hasta el 24 de abril. Asimismo, nos dice, la directora del centro le asigna a la oficina de habilitación por la situación en la que se encuentran los dos funcionarios en la misma. MPN tiene concedida una licencia por enfermedad desde hace varios meses y FVM tiene prevista la jubilación el 6 de mayo de 2024. Aquí vemos las distintas opciones. Vamos a ver qué nos preguntaba. Bien, entonces, para resolver todo esto, porque aquí nos mete cosas de presupuestario, de nóminas, supuesto bastante complejo, sobre todo con las bases de cotización. Vamos a verlo en pizarra, cómo he hecho Bueno, respondo las 6 y vamos a las 7, os la explico por pizarra. Bien, en las 6, lo que os comentaba antes, de prácticas a carrera, dependencia de origen, nos va a pagar hasta que tomemos posesión. El día de la toma de posesión ya computa todos los efectos por la dependencia de destino, es decir, por Ponferrada. Tenemos que considerar que a partir del 25 de abril cobra como genérica en Ponferrada, pero hasta el 24 le retribuye dependencia de origen. Entonces, Zamora hasta el 24 de abril, Ponferrada desde el 25 de abril. Sería correcta la opción A. Vamos a la segunda, vemos aquí el enunciado y os voy a explicar cómo tenemos que hacer para calcular la base de la cotización en la nómina correspondiente al mes de junio, que sabéis que es cuando va a cobrar la parte correspondiente a la paga extraordinaria. Vamos a ello. Fijaros, nos da, en primer lugar, el sueldo y el complemento de destino y el complemento específico. No nos habla de trienios porque es una funcionaria que se acaba de incorporar. Entonces, sueldo como retribuciones básicas, complemento de destino específico como retribuciones complementarias, ¿vale? Y después nos da el complemento en la paga extra. Tenemos eso y a mayores, sabéis que esta PACE nunca la podemos incluir como paga extraordinaria. Entonces, la PACE se devenga en 14 mensualidades. Y para calcular la base de cotización tenemos que hacer el cómputo a nivel o en cómputo anual. Entonces, tenemos que hacer un sumatorio. Cada mes el funcionario, es decir, cada uno de los 12 meses, va a cobrar 800, lo tenemos que multiplicar por 12. El complemento de destino lo tenemos que multiplicar también por 12 porque en la nómina ordinaria del mes cobraría 350 euros y el complemento específico también por 12, ¿vale? Y a su vez tenemos que añadir las dos pagas adicionales del complemento específico que serían 750 por 2. Al hacer todos estos cálculos me va a salir 24.500 euros, ¿vale? Y ahora tendríamos que coger la paga extra y volver a hacer la misma operación o similar que hacíamos con la PACE. Con la paga extra tenemos que considerar, sabéis que el sueldo en paga extra, tal como viene regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tiene un sueldo reducido, lo que le llamamos sueldo reducido y trienios reducidos. Entonces, sueldo serían 1.050 euros que lo tenemos que multiplicar, que sale de sumar 700 más 350. 1.050 y como va a tener derecho a dos pagas extras por 2, igual a 2.100. Bueno, y ahora me diréis, tenemos dos cantidades, 24.500 y 2.100.
¿Qué me dices con esto? Bueno, pues como va a cobrar la nómina de junio y esta cobra la paga extraordinaria, lo que voy a hacer aquí es el cálculo dividiendo todo entre 12. Divido 2.100 entre 12 y 24.500 entre 12. Pues me daría 2.025 correspondiente a esta operación que le tengo que sumar a esta operación de aquí abajo. Si divido 2.100 entre 12 me da 175. 2.025 más 175, 2.200 euros. Esa sería la base de cotización del funcionario o de la funcionaria en el mes de junio, ¿vale? Estas serían las cuentas que tendríamos que extraer o sacar para poder contestar a esta pregunta. Vamos a seguir con las siguientes que nos plantean. Fijaros, aquí tenemos como válida la opción D de Dinamarca, ¿vale? La pregunta 8 nos dice, por lo que respecta a FVM, ¿debe percibir retribuciones completas el mes de mayo dado que se jubila el día 6? Bueno, tenemos que separar dos situaciones distintas. Yo siempre lo remarco con todos los alumnos en cuanto a personal laboral y funcionario. El funcionario, si se jubila día 1 del mes, tiene toda la suerte del mundo porque solo va a trabajar un mes, pero cobrará mes completo. Pero el personal laboral computamos hasta la fecha de la jubilación o del retiro. Simplemente hasta ese día. Entonces, tal cual como estamos viendo ahí, nos dice en el caso de FVM de recibir las retribuciones completas el mes de mayo, dado que se jubila el día 6, por mes completo, al ser funcionario. Y si en vez de funcionario fuese personal laboral, hasta el día de la jubilación. Entonces, correcta la opción C de Castellón, ¿vale? Bueno, pregunta número 9. Es una pregunta que tiene su dificultad. Entonces, hay sentencias que podéis ver en la justificación de las preguntas, encontraréis las sentencias donde nos considera que la jubilación en ningún caso se establece en nuestra regulación legal ningún tipo de gratificación por jubilación en nuestro sistema retributivo. Nadie va a percibir ningún tipo de gratificación. Es correcta la D, pero hay mucha gente que se ha confundido con la opción C porque lo metió como un gasto del capítulo 1, pero fijaros esta numeración. 16 nos mete 5 dígitos. Bueno, pues ahí ya nos está confundiendo. Sabéis que nosotros somos sección 16, servicio 05, programa 133A, es un programa finalista, y en hipotético caso que nos plantease algún tipo de gasto del capítulo 1, bueno, pues ahí sí podría confundir, pero ya esto que vemos aquí, esta serie de ceros, ya nos tendría que hacer descartar esta opción, ¿vale? Y la número 10, bueno, cuando el funcionario a partir del día 91, inclusive ese día 91, pasa a estar o sigue en IT, es decir, 91 días de incapacidad temporal, aquí se le va a pagar lo que sea más elevado de las dos. Claro, muchos os confundís porque es fácil a veces que nos bailen estas cifras. ¿Era el 75 o el 80 de las básicas? ¿Era el 75 o el 80 de las complementarias? Pues es 80% de las retribuciones básicas y 75 de las complementarias, lo que sea más elevado de las dos, ¿vale? Entonces daríamos por válida la opción B. Este funcionario a partir de ese momento, del día 91 incluido, pasaría a cobrar eso.